Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a tocar el tema o los componentes sobre procedimiento de técnica séptica, conocimientos para técnicos auxiliares en la salud. Eh, no sin antes mencionarles y recordarles que por favor pasen al canal, se suscriban y activen la campana de notificaciones. Estaremos subiendo diferentes tipos de contenidos a lo largo del tiempo y pues sería muy grato saber que estás aprovechando dichos conocimientos, ¿vale? Hablemos de técnica séptica. Es la implementación de diversos métodos, elementos y protocolos que nos permiten a nosotros los profesionales en el campo de la salud reducir las posibles propagaciones de microorganismos, ya sea entre elementos de trabajo, nosotros o incluso nuestros pacientes. Y esto se logra exclusivamente teniendo conciencia microbiana. Ya vamos a ver de qué trata todo esto de la conciencia microbiana. Resulta que existen estadísticas que dicen que se estima que se pueden encontrar en torno de 40 millones de bacterias en un gramo de tierra y 1 millón de bacterias, ¿sí? O de, digamos, eh, en un mililitro de agua, ¿sí? 1 millón de bacterias en un mililitro de agua. ¿Eso qué significa? O sea, que si tú te pones a analizarlo en una cuchara que caben aproximadamente 5 mililitros de agua, tomas agua, digamos, en esa cuchara de algún estanco o del río, incluso un arroyo, tomas una cucharada de agua en esa cuchara que ya hay 5 mililitros, significa que hay 5 millones de bacterias. Es una locura pensar en todo esto, pero por supuesto no todos esos microorganismos son, digamos, peligrosos para nosotros al 100% porque ya tenemos cierta inmunidad ganada gracias con el contacto de esos mismos microorganismos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, ¿vale? Recomendaciones básicas. Resulta que en el campo de la salud, por ejemplo, las uñas deben de estar cortas. Esto principalmente porque pues la idea es, digamos, que puedas observar, que puedas ver si tienes algún tipo de contaminante, alguna secreción que haya sido, digamos, depositada dentro de tus uñas, digamos, en el desarrollo de tu proceso laboral. No deben tener ningún tipo de esmalte, ningún tipo de adorno ni nada por el estilo. Y eso es muy, pero muy importante, oye. Luego tenemos en el caso de que no se deben utilizar accesorios tales como pulseras, como collares, como relojes. Incluso esto de los relojes ya está mandado a recoger porque actualmente se utilizan relojes de pulso, por supuesto, pero se están utilizando mucho los relojes de bolsillo o los cronómetros en el campo de la enfermería. Luego tenemos que el cabello debe estar recogido con el típico bollito arriba, recogido todo el cabello, o cola de caballo que se le dice también, pero por ejemplo temas como un flequillo o algo por el estilo, como se veía muy anteriormente, ya no se ve hoy en día por el asunto no de moda, sino definitivamente porque son focos de infección al aire que pueden llegar a provocar algún tipo de propagación de microorganismos. No se utiliza flequillo, ni copete, ni nada de ese tipo de cosas. ¿Listo? Luego también está el uso de los EPP de forma adecuada. Esto es algo que yo creo que ya está demasiado extendido, ya todos lo sabemos perfectamente. De igual manera también tengo un video en el canal que habla sobre todo lo que es la norma de bioseguridad o control de infecciones y los invito a que se lo vean, ¿vale? Eh, Hablando de definiciones, hay un montón de definiciones dentro del tema de lo que viene siendo la asepsia, que son definiciones como son el caso de la antisepsia, que el antiséptico, que la asepsia, que asepsia médica, que asepsia quirúrgica, bueno, contaminación, bueno, yo que sé, un montón de estas definiciones que de verdad se prestan mucho para confusión. Yo les dejo para que tomen el pantallazo si desean tomárselo allí, pero para mí esto es bastante confuso cuando lo se ve de esa manera. Se los preparé de una forma más clara en esta presentación para que ustedes tengan una manera más sencilla de entender el proceso.
Digamos que la contaminación es, digamos, ya sea algo que nosotros podemos combatir, ya sea con un desinfectante o con un antiséptico. Es decir, hay dos formas de combatir una contaminación, que es cuando algún elemento, digamos, está sucio, por decirlo así, ¿vale? Y en el caso de los desinfectantes, pues hay varios, el Empower, el Alkazain, bueno, que es, en este ejemplo tenemos el Alkazain, pero pues que hay otros. Antisépticos también hay muchísimos, el más popular es el alcohol, obviamente, el alcohol antiséptico, pero ahí está la iodopovidona, está este que es el Wescohex, o mejor dicho, clorexidina. Bueno, hay un montón, agua oxigenada, solución salina, en fin, ¿vale? Son dos situaciones diferentes. O sea que la contaminación la podemos combatir de dos formas diferentes. Va a depender es para qué necesitamos combatirlo. Por lo menos un antiséptico se utiliza principalmente para procedimientos clínicos, una punción, un sondaje o cosas por el estilo. Pero una desinfección se utiliza principalmente es para, digamos, esterilizar equipos médicos, ¿sí? Bisturís, pinzas y todo ese tipo de elementos, ¿vale? Obviamente esto no es suficiente cuando se trata de entender todo ese poco de definiciones que teníamos en la presentación anterior, porque aquí les muestro entonces que esos desinfectantes nos permiten a nosotros hacer una desinfección y esos antisépticos nos permiten a nosotros hacer una antisepsia. Ahí es donde empezamos a ver ya de forma ordenada y acomodada todo lo que son los conceptos. Una desinfección viene siendo la limpieza con esa sustancia desinfectante de esos elementos que están contaminados. Miren cómo todo va cogiendo orden, ¿sí? Y en el caso de la antisepsia es la limpieza de la zona que nosotros necesitamos para, digamos, punzar y utilizamos ese antiséptico. ¿Listo? Luego esto lleva a otro conocimiento más que es la esterilización y la asepsia. En el caso de la esterilización, pues obviamente es que después de que desinfectamos esos equipos, tenemos que meterlos a un dispositivo que normalmente es un autoclave, que bueno, hay otros métodos de esterilización, pero este es el más popular, ¿vale? También hay ultrasónicos y bueno, otro rollo, pero digamos en la parte de esterilización se mete, digamos, estos dispositivos que acabamos de desinfectar con el, en este caso el Alcazain, se meten allí en el esterilizador y allí es donde se terminan de limpiar por completo y de combatir todo lo que sean los microorganismos y ahí ya muere todo lo que sean microorganismos en su totalidad. La asepsia, por supuesto, tiene como finalidad llegar a, digamos, a limpiar zonas, ya sea para acceder a procedimientos con el paciente o a limpiar heridas como tal, ¿sí? Esto todo en general se conoce como asepsia médica en sí. Esto es asepsia médica, ¿listo? Pero miren que todo lo que veíamos ahorita en texto ya está ordenado, ya está acomodado de una manera que sea más entendible. Entonces todo esto es asepsia médica. Eso sí, teniendo en cuenta que, digamos, ese conjunto de todos esos elementos, es decir, todo en conjunto, es decir, desinfección, los desinfectantes, la esterilización, la asepsia, la antisepsia, los antisépticos, todo en conjunto, ya se podría decir que se conoce como asepsia quirúrgica, en conjunto, absolutamente todo ya unido entre sí. ¿Listo? Y existe otro término que es el de descontaminación. Y me van a preguntar, ¿qué es eso? La descontaminación es cuando se realiza un procedimiento en el que básicamente digamos, se quita los agentes que están siendo contaminantes hacia una superficie. Muchas veces se utiliza más que todo, por ejemplo, en estas cámaras de aspersión. Estas cámaras de aspersión pues utilizan diferentes tipos de sustancias descontaminantes o desinfectantes. Normalmente esto se utiliza, por ejemplo, para descontaminar, por ejemplo, radiación, se utiliza, por ejemplo, para zonas donde hay altos niveles de agentes biológicos, también se puede utilizar. También es muy utilizadas las cámaras las recámaras de intercambio, ¿sí? Estas recámaras se utilizan principalmente en laboratorios, eso es lo más popular. Luego hay que decir que si por alguna razón la contaminación como tal es muy grande, si es muy grande como pasó por ejemplo en esta zona
de, de, de Chernobyl, en donde un reactor nuclear tuvo algunas fugas y eso provocó que pues la radiación se propagara alrededor de todo lo que fue la ciudad. Toda una ciudad fue desalojada. Es un, digamos, un dato histórico bien interesante, vale la pena que investiguen un poco. Es muy interesante, es una historia bien curiosa de aprender de todo eso que se tuvo que vivir. Fue una ciudad absolutamente entera que fue desocupada, ¿listo? Una ciudad entera desocupada de la noche a la mañana porque la contaminación era tan grande que fue la única alternativa. Y a nivel, por ejemplo, de cine, muchas veces vemos como a veces las únicas soluciones son la descontaminación total por exterminio. Esto en teoría podría llegar a ser posible, ¿sí? No digo que no haya sucedido, tampoco digo que, que digamos que no sea posible, que no, nada, eso no nos vamos a meter en ese rollo. Simplemente decir que esto es un concepto que podría ser muy posible en determinadas situaciones, porque a la larga podría ser la única solución real que podríamos tener ante una amenaza de contaminación muy seria. Entonces, esto es algo que se ve más que todo a nivel de cine, pero es una posibilidad. ¿Listo? Luego tenemos los modos de contaminación. Estos modos de contaminación son principalmente dos, por aire y por contacto. El de por aire son las gotas de flush, que son cuando pues se habla, se estornuda, se tose, y pues estas partículas o estas gotitas digamos que sirven para digamos llegar a otras personas y así se hace digamos posible la transmisión de microorganismos. A nivel de por contacto habla principalmente del mal uso de ciertos elementos, como por ejemplo los guantes. Las personas cuando se quitan los guantes de forma inadecuada, no usan adecuadamente dichos elementos de protección personal, cuando por ejemplo no utilizan adecuadamente una jeringa y de pronto la aguja toca una superficie y con esa misma aguja intentan hacer el procedimiento con el paciente, o sea, demuestran no tener mucha conciencia a nivel de microorganismos y eso es peligroso, eso es delicado, así que hay que tener en cuenta y muy pendientes a eso porque es algo que puede llegar a ser o a tener implicaciones legales, ¿vale? Eh, Eso también obviamente a nivel de digamos el contacto directamente con otras personas entre paciente, enfermero, en fin, eso es algo muy frecuente. Ojo, también esto aplica para nosotros como profesionales luego cuando lleguemos a casa con nuestras familias y demás. Esto también es un tema bien interesante a tener ahí en cuenta. Fíjense cómo esto es una división de las funciones en un quirófano. Esto es un quirófano en donde podemos ver todo lo que tiene que ver con la técnica aséptica perfectamente, o sea, todo se aplica perfectamente, ¿sí? Hay un concepto que se llama pirámide aséptica donde se habla de lo que es estéril se maneja con estéril, lo que es limpio se maneja con limpio, lo que está sucio se maneja con sucio. Entonces, digamos que en un quirófano es el perfecto ejemplo, ¿vale? Esto es solamente como para que lo veamos como ejemplo. Por lo menos en el caso de un quirófano tenemos un equipo de personas, pero miren cómo ese equipo de personas está dividido en un equipo llamado grupo estéril y otro grupo no estéril. El grupo estéril tiene pijamas quirúrgicas, bata y guantes estériles, instrumentos estériles. Y estos son el cirujano, el ayudante y el instrumentista, que son este equipo que se encuentra acá. Luego tenemos en el grupo no estéril el anestesiólogo y el circulante que tiene pijama quirúrgica y tienen un lavado de manos, por supuesto, pero encuentra en esta zona de acá, ¿listo? El circulante porque entra y sale del cuarto de cirugía haciendo diferentes labores, obviamente, y digamos que también está en diferentes quirófanos a la vez. De forma muy similar pasa con el anestesiólogo. Esto es algo bien peculiar porque sucede que en algunas entidades suele haber, digamos 3, 5 quirófanos, hay al mismo tiempo 3, 5 pacientes, pero no necesariamente hay 3 o 5 anestesiólogos. Muchas veces sucede que solamente hay un anestesiólogo, el cual obviamente
digamos que asiste a los 3 o 5 quirófanos que están en servicio. ¿Listo? Entonces es una situación bien peculiar a tener en cuenta, pero fíjense cómo cada uno maneja, digamos, estéril con estéril. ¿Por qué? Porque este equipo todo lo tiene estéril. Lo único que viene a estar contaminado de este equipo son los elementos que hacen el proceso de exploración con el paciente, los bisturís, pinzas, forceps y demás, ¿vale? Pero el resto todo se mantiene estéril con estéril, limpio con limpio, sucio con sucio, ¿vale? La idea, por supuesto, es romper lo que es el tema de las cadenas de infección. Recuerden que una cadena infecciosa es básicamente la existencia de un agente etiológico, es decir, un agente biológico, un patógeno, un microorganismo, como lo quieras llamar, el cual vive en un reservorio y después de ese reservorio, que puede ser animado o inanimado, es decir, puede ser una superficie o un elemento X, así como también puede ser una persona o un animal, es decir, un vector. Eh, Busca alguna puerta de salida, ese microorganismo, que generalmente son las mucosas o las zonas de secreción del vector, y busca un modo de transmisión: agua, aire, picadura, mordedura. Bueno, hay muchas formas o modos de transmisión, y eso hace que luego haya una puerta de entrada hacia el huésped. Ese huésped, digamos que si se encontraba susceptible, a la larga se convierte en un huésped que tiene el agente etiológico. En otras palabras, es un reservorio más. O sea que el ciclo se repite una y otra vez cuando esa persona vuelve y se acerca a otra persona, y el agente vuelve y busca salida, y así sucesivamente. Entonces el ciclo de la cadena infecciosa se repite una y otra vez. La idea es cortar con ese ciclo, conservando estéril con estéril, limpio con limpio, sucio con sucio, ¿vale? En cuanto a la conciencia microbiana, la mejor forma de demostrarles eso es cuando vemos unas imágenes acerca de lo que viene siendo las bacterias que, digamos, normalmente están en todo tipo de superficies, pero que solamente son visibles ante la luz ultravioleta. Estos son unas manos de una persona que tiene un día cotidiano normal, y fíjense lo impregnadas de microorganismos que están. Esto es un billete, dinero, que también están altamente contaminados. Un baño, ¿sí? Este baño está literalmente limpio. Un lavamanos, lo mismo, está bastante limpio, no tiene mucho de sucio. Este lavamanos tampoco, pero por ejemplo, si nosotros vamos a un baño público, pues no nos podemos esperar lo mismo, ¿vale? Esto es un baño público y, como pueden ver, la situación cambia rotundamente, es muy diferente la situación, y entonces hay que tener en cuenta la presencia de esos microorganismos. Sin la luz ultravioleta esto no sería posible de ver. Puede que esto sea un montaje, puede que sea real, puede lo que sea, pero es que así se ve un baño público ante la luz ultravioleta, ¿vale? Estas son las gotitas de flux. Entonces ya cuando las vemos, cuando vemos a una persona estornudar, toser y tal, ya lo vamos a pensar un poquito más, y entonces ya como que nos hacemos de un lado, ¿verdad? Porque vuelvo y digo, ya sea esas o el contacto físico, nos puede someter a, digamos, digamos, a la presencia de esos microorganismos, porque no sabemos en qué lugar se encontraba esa persona previamente al momento en que tuvo contacto con nosotros. Entonces siempre se nos vienen como ideas locas a la cabeza. Luego dice, ¿y por qué no nos infectamos entonces? ¿Por qué nosotros no nos enfermamos? Bueno, eso sucede mmm, principalmente porque, a pesar de que nosotros hemos estado inmersos durante años, muchísimos años, en, digamos, alrededor de nuestro entorno, con muchos microorganismos, eh, esos microorganismos a nosotros no nos infectan. ¿Por qué? Porque nosotros generamos memoria inmunológica, es decir, el microorganismo nos invade, nos enfermamos, nos aprendemos a defender, y luego ya no es tan fácil que el microorganismo nos enferme. Entonces, por eso, aunque hay millones de microorganismos, no nos enferman, porque nosotros también tenemos millones digamos, de genes que están capacitados y entendidos de reconocer ciertos microorganismos para defendernos, ¿vale? Entonces eso es lo que sucede, que esos microorganismos ya no nos infectan porque nosotros a nivel genético nos hemos hecho fuertes a lo largo del tiempo. Entonces, ¿somos invencibles? No, para nada.
somos invencibles. Los microorganismos con el paso del tiempo, así como nosotros aprendemos a defendernos y aprendemos a tener, digamos, memoria inmunológica, el microorganismo también evoluciona creando barreras, membranas, creando, digamos, diferentes tipos de proteínas que le ayudan a hacer más, digamos, más factible el contagio. Bueno, un montón de conceptos que tienen que ver a nivel microbiológico, pero ese no es el rollo aquí. Aquí la idea es que ustedes entiendan el principio, y el principio es que esos microorganismos, así como nosotros evolucionamos y nos hacemos fuertes genéticamente, ellos también, y con el pasar del tiempo, estos microorganismos también aprenden a defenderse, y entonces ya después, digamos que es un poquito más fuerte. Cuando ya nos defendemos, luego él evoluciona y es más fuerte, y así sucesivamente se la pasan una y otra y otra, y cuando usted menos piensa, tenemos un microorganismo que causa pandemias, ¿sí? Ojo con esto, ¿vale? Entonces, eso es lo que sucede. Además, también hay microorganismos que se hacen resistentes a los medicamentos que nosotros creamos, así que ahí es donde la cosa se vuelve un poquito más compleja todavía, ¿vale? En cuanto a las precauciones universales, dice que hay que realizar el lavado de manos clínico en cada procedimiento, usar el tapabocas en cada procedimiento, usar los guantes, usar el gorro, la bata, las polainas y todo esto, las monogafas y todo, si llegara a ser necesario, manejar cuidadosamente los elementos cortopunzantes, obviamente van en el guardián, mm, manejar manejo cuidadoso de elementos contaminados y con movimientos aleatorios. Esto principalmente habla de una sonda, ¿sí? Mm, Hay que sacar las sondas, sobre todo cuando ya estaban en uso con el paciente, un sondaje vesical, un sondaje nasogástrico, orogástrico, lo que sea. Hay que sacarlas con cuidado, con bastante precaución, para que al momento que las estemos extrayendo, la sonda no haga un efecto de látigo, ¿sí? No se mueva y de pronto genere salpicaduras que nos puedan caer en alguna mucosa. Eso es peligroso. Entonces hay que tener cuidado. Eliminar elementos cortopunzantes en el guardián, eliminar los elementos contaminados en el recipiente rojo, lo mismo en el recipiente verde, hay que eliminar lo que es del verde en el verde, el guardián en el guardián, el rojo en el rojo en el rojo. ¿Listo? Quitarse suave y cuidadosamente equipos e indumentaria. Esto habla de los guantes. Hay personas que les gusta estirar los guantes para quitárselos. Terrible. Son horribles. Eso no se debe hacer porque están salpicando de microorganismos para toda parte. No se debe hacer así. Luego, entender los principios básicos de la asepsia y la pirámide aséptica. Fundamental. ¿Listo? En cuanto a los principios básicos de la asepsia, dice es primero saber que está sucio, segundo saber que está limpio, tercero saber que está estéril, cuarto manejar cada cosa o cada condición por separado y quinto remediar la contaminación inmediatamente. ¿Listo? Si nosotros somos conscientes de todo esto y aplicamos las cosas como deben ser, somos personal de salud inteligente como vemos a la nena de allí. La pirámide aséptica es este concepto en el que nosotros pues entendemos que hay una zona donde está lo estéril en la parte superior, limpio aquí y sucio aquí en la base. ¿Listo? Esto nos lleva a entender que, por ejemplo, si combinamos estéril con estéril, mantenemos la esterilidad, ¿sí? Pero si combinamos estéril con limpio, perdemos la esterilidad y nos quedamos con el limpio. Siempre se pierde lo de arriba y se queda lo de abajo. Aquí dice estéril con sucio, es decir, este con este de acá abajo. Se pierde el de arriba y se queda el de abajo. ¿Listo? Entonces estéril con sucio es igual a sucio. Limpio con limpio, es decir, este con este, es igual a limpio. Limpio con sucio, es decir, este y este. Se pierde el de arriba y se queda este, les queda sucio. Y así, sucio con sucio, pues queda sucio. ¿Listo? La idea es nosotros ser conscientes de que todas estas sustancias, cerumen, secreciones nasales, saliva, vómito, esputo, sangre, semen, orina, lágrimas, heces fecales, etcétera, todo este tipo de secreciones son secreciones que son altamente contaminadas y que debemos manejarlas como posiblemente infectocontagiosas en toda situación. No podemos descuidarnos y no podemos permitir que estas sustancias lleguen a nosotros de forma inadvertida, porque para eso nos preparamos y estamos, digamos, atentos ante la presencia de estas sustancias. ¿Listo? En cuanto a sustancias antisépticas para ayudarnos a combatir todo esto, nos encontramos el alcohol,
que se utiliza más que todo para zonas de punción, el alcohol antiséptico, por supuesto. El glicerinado es más que todo como para desinfectar las manos, más que todo se utiliza para eso. El agua oxigenada, desinfectar heridas. Lo mismo que pasa con la iodopovidona, o también conocido como isodine. La clorexidina, que es un desinfectante también de manos, pero lo hay pues en jabón, solución, lo hay en espuma, lo hay en un montón de presentaciones. Esto de todos estos antisépticas, estas sustancias antisépticas, no son nocivas o corrosivas para nuestro cuerpo, es decir, que las podemos utilizar tranquilamente, no son tóxicas. De pronto, el uso excesivo del alcohol puede resecar la piel, el alcohol antiséptico, lo mismo el agua oxigenada, pero el resto no son dañinas para nosotros. Entonces, digamos que estas sí las podemos utilizar. Aparte de esto, hay que también decir que fuera de la clorexidina también está el hexaclorofeno, que se utiliza también, y el triclosan, que también se utiliza en situaciones antisépticas, que también son sustancias antisépticas y que hay que tenerlas presentes. Se utilizan cada vez menos, pero se utilizan. ¿Listo? Contrario a esto se encuentran las sustancias desinfectantes. Sustancias desinfectantes nos encontramos, por ejemplo, el hipoclorito, pero en altas concentraciones, en muchas partes por millón. Se utiliza más que todo en ambientes clínicos para desinfectar superficies y equipos. Y luego tenemos pues los detergentes enzimáticos. Estos detergentes enzimáticos lo que hacen es que rompen las cadenas enzimáticas de los microorganismos para luego eliminarlos más fácil. Dicen que desinfectan superficies y equipos, lo mismo que en el caso del hipoclorito como desinfectante. Ojo que estas sustancias sí son nocivas para nuestra piel, nos pueden generar mucho daño en nuestra piel, quemaduras, resequedades severas, muchos problemas de piel nos pueden generar, sin mencionar las posibles intoxicaciones y demás, dependiendo de la exposición que hayamos tenido con el agente. ¿Listo? Con estas sustancias. Para que entiendan mejor lo de las cadenas enzimáticas, les preparé esto, que es básicamente entender que los microorganismos se posicionan sobre nuestra superficie, en este caso una mano, pero esto puede ser cualquier cosa, desde una superficie inanimada hasta nuestras manos, y aquí lo voy a poner como ejemplo para el lavado de manos. Los detergentes enzimáticos o las sustancias enzimáticas lo que hacen es que rompen las cadenas enzimáticas. ¿Y qué son eso de las cadenas enzimáticas? Pues imagínate todos estos microorganismos allí en la superficie. Pero ellos, para poderse sostener allí, ellos llegan y se tiran como unos lacitos, como unas cadenas, por eso se les dice cadenas enzimáticas, que son enzimáticas porque a la larga son, digamos, enzimas, ¿sí? Que se tiran ellos mismos, y digamos que con eso se hacen una red súper resistente que impide que sea fácil de pronto eliminarlos. Los detergentes enzimáticos lo que hacen es que cuando nosotros hacemos, digamos, el lavado de manos con alguna de estas sustancias que tenemos aquí, ese lavado de manos provoca que nosotros, con todo y el protocolo completo, los microorganismos no soportan digamos, digamos, la fricción más la sustancia antiséptica, que se rompe la cadena enzimática. Miren que allí ellos ya no tienen cadena enzimática, y entonces el problema para estos es que quedan libres y quedan al aire, y ahí es donde ya ellos quedan, digamos, que no pueden soportar, digamos, el lavado, y entonces ahí ya ellos luego simplemente salen digamos, de nuestra superficie, en este caso el lavado de manos, y digamos que quedan las manos completamente limpias. Eso a nivel de, digamos, obviamente el tema de un lavado de manos, pero también sirve para ese mismo principio sirve de las cadenas enzimáticas para desinfección de superficies, esterilización y demás. O sea, es el mismo proceso, ¿vale? A nivel de lavado de manos, recuerden que está el lavado social, el lavado clínico y el lavado quirúrgico. Aquí yo creo que esto ya es algo que está bastante también extendido, como el tema de los EPP, que los protocolos como tal, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del lavado social, que es un lavado tradicional, una manera tradicional, llega un punto en el que lo explican, que dicen que es como lavarse las manos en la casa. Si en serio, yo no entiendo, hay personas que en las casas, porque sé que son así, hay personas que en la casa creen que abriendo la llave, mojándose las manos y secándoselas con la misma ropa, hicieron un lavado de manos. Y eso es darle un baño de agua fresca a las bacterias, eso no es lavarse las manos, ¿vale?
Ya de pronto protocolos a nivel de lavado de manos clínico y a nivel quirúrgico, sí, estos sí ya cumplen con un protocolo que de hecho ya lo habíamos visto. La única diferencia del quirúrgico es que la rotación no va solo hasta nivel radiocarpiano, sino que también se extiende hasta la zona de la articulación humerorradial, es decir, a la articulación del codo. En general son el mismo protocolo, excepto por esa, digamos, como esa prolongación que se hace hasta la articulación del codo. Una brazada por encima de la articulación del codo. ¿Listo? Eso es el lavado de manos quirúrgico, clínico y social. ¿Qué momentos se utilizan para el lavado de manos? Bueno, pues los momentos para un lavado de manos son en esencia 5. Antes del contacto directo con el paciente, que es este de acá. Antes de realizar una tarea de limpieza séptica, una tarea limpia o aséptica, perdón, que es cuando estamos trabajando con el paciente haciendo procedimientos como, por ejemplo, inyectología o cosas por el estilo, o sondajes más que todo. En el caso 3 dice después de exposición a fluidos corporales, digamos que extraímos una muestra o algo por el estilo, o por ejemplo manejamos el Cistoflo o algo así. Luego, después del contacto con el paciente, es entendible también que al entrar en contacto con el paciente o con el entorno del paciente, ¿sí? También debemos lavarnos las manos porque no sabemos qué haya en la superficie de todos estos elementos. ¿Ok? En cuanto a la técnica séptica para punciones, bueno, la técnica séptica, esto queda mucho mejor explicado en el curso o seminario o tema o video pues que está en el canal sobre lo que es inyectología general. Los invito a que se vean ese video porque también es muy bueno, vale muchísimo la pena y de verdad es súper recomendado. Pero así en esencia, digamos, después de elegir la zona de punción, lo que hacemos es, digamos, que hacer una técnica aséptica en espiral, que así es como se ve. Digamos, en el glúteo elegimos el cuadrante superior externo, todo lo que está en rojo no se debe utilizar, solo el cuadrante superior externo. Allí hacemos la técnica aséptica y hacemos la punción. En el caso de las venas, lo mismo, elegimos la zona de punción, técnica aséptica y punzamos. Esto vendría siendo un ejemplo de técnica séptica intramuscular a nivel de deltoides y fíjense cómo se hace en forma en espiral. ¿Listo? Esa es la forma correcta en que se debe hacer. Esta vendría siendo a nivel de antebrazo, ¿sí? Lo mismo en espiral. Este de aquí a nivel de abdomen, lo mismo en espiral. Fíjense cómo mide, bueno, esto vuelvo y les digo, se ve mejor y más completo en el video curso de lo que viene siendo inyectología general. ¿Listo? Luego a nivel de glúteo, la misma situación. ¿Ven? Y a ver, tenemos intramuscular, que creo que esta ya es la última. Fíjense cómo también hace la técnica séptica en espiral. ¿Listo? Así es como se hace la técnica séptica de forma correcta. Y por último están los tipos de técnica séptica que serían ya digamos a nivel de manejo de heridas, pero esto pues obviamente es un tema muy aparte porque pues es un tema más amplio y pues nada, no quería extenderme con este tema en esta charla que no creo que valga la pena, sino a través de otra charla que sea específicamente para esto. Bueno, no siendo más, me despido, no sin antes invitarlos a que se suscriban al canal y que activen la campana de notificaciones. Eso fue todo por el día de hoy, les agradezco mucho, chao, se cuidan, se bañan, chao.